nos gusta prepararnos para que podamos comprender mejor lo que vamos a celebrar. Partiendo de este evangelio, pensaba yo que muchas veces hemos escuchado tantas veces esta misma historia. María recibe por obra del ángel Gabriel el anuncio y se encarga por el Espíritu Santo, y después van a Belén y tienen al hijo, y que hay al lado del hijo, al lado del pesebre, que hay dos animales, ¿no? Y después tienen los pastores, y toda esa historia ya la sabemos, la hemos escuchado muchas veces, la tenemos hasta de alguna manera escenificada en los nacimientos que encontramos en todos lados, hasta los que no creen en él por el nacimiento en su negocio o en muchos lados, ¿verdad? Sin embargo, creo yo que esta historia, que nos parece ya muy coloquial, muy familiar, le hemos quitado muchas veces el valor profético o el anuncio profético y la fuerza que esta historia tiene para nosotros el día de hoy. Pensar que Dios se hizo hombre y que un hombre, porque Jesús es un hombre completito, es Dios, es algo que está más allá de cualquier razonamiento humano. Dios no puede estar en un hombre, porque es más que los hombres. Sin embargo, nosotros celebramos que Dios está con nosotros. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y para que esto sucediera pasó una historia, ya lo dijimos ahorita, entre María y José, muy curiosa, que tiene muchos detalles que pasamos muchas veces por alto. Por ejemplo, María era una joven, se cree que tenía entre 16 y 18 años, y María queda embarazada. Ella estaba prometida a José, no estaba todavía casada. Entonces se le decía a su esposa, porque ella había sido desposada, y desposada significaba en aquel entonces ser prometida. Imagínense que ya se le había entregado el anillo, las familias estaban comprometidas de que se iban a casar, pero todavía no se casaban. Entonces, ¿ustedes creen que ese embarazo, visto así nada más humanamente, es una bendición o es, ¿cómo podríamos decirlo?, un conflicto muy grande? Pues parece un conflicto muy grande, ¿estamos de acuerdo? Si ustedes a los 18 años, estando prometidas con su novio, quedan embarazadas, pues a ver quiénes creen que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues nosotros lo creemos de María, porque no la tenemos aquí. Pero si yo pusiera una muchacha aquí de 17, 18 años y les diría que ella está embarazada por el Espíritu Santo, ¿qué necesitaríamos para poder aceptar eso? Fe. ¿Okay? Necesitamos fe para aceptar eso. Y después José, imagínense a José, este hombre justo, es un hombre bueno, que ya está haciendo todo bien para casarse con María, y que María le sale como que está embarazada. Y lo primero que pensó, digo, la voy a, se llama rebelión en secreto, si la repudia en público, a María la apedrean hasta la muerte. Bueno, no es tan irreal eso, porque todavía el día de hoy apedrean a mujeres a muerte en el libro. Y entonces, José todavía con consideración con María dice, bueno, voy a hacer como si yo la casé, pero yo me hago para atrás, la repudio, ¿sí? Y después dice que José tuvo un sueño. Pregunta, ¿cuántos sueños han tenido ustedes? Yo creo que se pueden acordar de 2 o 3 por lo menos, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántas veces han pensado, es Dios el que me lo dijo? Y segundo, lo hacen aparte. No solamente lo piensan, lo creen y se dejan afectar en su vida por ese sueño. Dificilísimo. ¿Qué necesitaba José para hacer todo esto? Sí. Tenía que ser un hombre que estaba dispuesto a reconocer a Dios en su historia. Una historia que quiero recalcar, no era una historia bonita.
mágicas como la quisiéramos, la queremos ver con foquitos y con el ángel y con la estrella y los reyes magos. No, era una historia muy difícil. Eran situaciones adversas, realmente adversas. María embarazada, José que hacía con ella, y María la podía matar. Y fíjense cómo de una situación adversa lo que la transforma, ¿qué es? La fe. La fe que les permite reconocer la presencia de Dios en esa historia. La fe que hace que Dios irrumpa, entre en la historia de los hombres y en esa historia humana, que a veces parece trágica, Él escriba sus bendiciones. Y lo que parecería una tragedia, una mujer embarazada, que no está casada, se convirtió en la bendición más grande para toda la humanidad. Se convirtió en Dios con nosotros. ¿Se fijan cómo es la historia de los hombres la que Dios ha querido? En nuestra historia, no en historias de Cenicienta, ¿verdad? No, en la historia real, en la nuestra, donde hay dificultades, donde hay situaciones difíciles, donde hay también bendiciones. Bueno, en esa historia Dios quiere entrar. Ese es el Dios con nosotros. No nada más el Dios del altar. Él nos tiene que llevar. Jesucristo en la Eucaristía nos alimenta para que lo reconozcamos en nuestra vida. Así nos enseña José y María cómo, cuando dejamos a Dios entrar en nuestras vidas, aún la peor de las tragedias se puede convertir en causa de bendición, porque nos acerca a Dios, porque nos hace ser presente a Él. Y entonces podemos poner muchísimos ejemplos de cómo en la familia, a veces, por las dificultades que tenemos para relacionarnos, nos quejamos con Él. Y decimos, Señor, ¿cómo me fuiste a mandar a este? Bueno, no le voy a poner adjetivos, mejor piensen ustedes, ¿verdad? Y en lugar de estar tú reclamándole a Dios que por qué te mandó a esta persona con la cual estás sufriendo tanto, ¿qué te podría ayudar a cambiar esa historia? La fe, la disposición del corazón para creer en Dios y que Dios está ahí caminando con nosotros en una historia que quiere ser transformada por Dios. Y entonces sí, celebrar la Navidad es celebrar que Dios camina con nosotros, no que Dios caminó nada más, que Dios sigue caminando con nosotros y que puede ir transformando tu trabajo, que puede ir transformando tu familia, que puede ir transformando tus relaciones sociales en bendiciones, en presencia de Dios, si tú te atreves a tener fe en esto. Y en ese sentido les digo que la Navidad, más allá de una historia bonita, es una historia profética que anuncia que Dios quiere caminar con nosotros, que mueve nuestros cimientos. Ustedes, espero yo, van a tener alguna reunión de Navidad. A lo mejor ya la tuvieron, porque la reunión de Navidad empieza ya como en noviembre y tanto, ¿verdad? Se van a reunir en familia, con seres queridos. Y esto es nada más una reunión humana. Algunos a esa reunión les mueven los regalos, a otros les mueve la comida, a otros la bebida, a otros simplemente pasarla y ver a los que he visto. Y puede ser una convivencia muy humana, muy cálida, muy bonita, y quedarse en eso. Una historia de hombres entre hombres y se acabó. Pero para quien tiene fe, no nos juntamos como familia, nada más para celebrar que Dios nos puso en esta vida juntos, sino para celebrar que en nuestra historia, y en específico en este año, Dios ha caminado con nosotros, en las buenas y en las malas, en los momentos de gozo y en los momentos de sufrimiento. Y entonces esa reunión se vuelve presencia de Dios para nosotros. No es nada más presencia de mi hermano, de mi mamá, de mi primo, es presencia de Dios. Somos nosotros esa presencia de Dios. Dios ha encarnado, es el Dios con nosotros que camina en cada uno de nosotros en nuestros corazones. Y la pregunta es, ¿tendremos fe para reconocerlo?
porque esa es la Navidad, una Navidad aprendiendo a escribir en su historia humana la historia de Dios. Y con ello podemos traer la bendición para nosotros. Que ellos sean ejemplo, testimonio y también compañeros en nuestras propias celebraciones en esta Navidad para celebrar la presencia de Cristo. Con esa intención los invito a ponerse de pie.